Pero, ¿sabes? No es lo mismo sentir la presencia del Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo. No es lo mismo sentir la presencia del Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo. Y voy a ponerte un ejemplo muy gráfico. Le voy a pedir a Pablo que venga. Ven, Pablico. Y le voy a pedir a Aarón que venga. Él es Pablo, ¿verdad? Ahora yo me acerco a Pablo. Pablo, ¿puedes sentir mi presencia? ¿Puedes sentir mi abrazo? ¿Y mis cosquillas? Sí, ¿verdad? Uy, qué cosquillas. Aarón, ¿puedes sentir mi abrazo? ¿Y mis cosquillas? Pero ¿sabes qué? Cuando termine esta reunión, Pablo se va a su casa. Pero este se viene conmigo. ¿Cómo? O al revés, ¿por qué? No, te vienes tú conmigo. Le ha costado pillarlo. Está en cuarto de carrera, pero no sé si entendéis la diferencia. Entonces, Él está lleno de mi presencia. Y sabes, muchas veces, porque cuando Pablo me ve, siempre me ve de buen rollo, ¿a que sí? Soy de agradable para ti, soy, ¡guau! ¡Qué pastor más molón! Siempre me abraza, siento su presencia, siento sus cosquillas. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Aarón hay veces donde no siente cosquillas conmigo. No. Y a veces pensamos que estar lleno del Espíritu Santo son las cosquillas, el buen rollo, pero estar lleno del Espíritu Santo es cuando la palabra te corta. Cuando Dios te mira a los ojos y te dice, eso no. Eso también es estar lleno del Espíritu Santo. Porque estar lleno del Espíritu Santo es morar, permanecer en Cristo. Amén. Es habitar con Él. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber para poder enfocarnos. Gracias, chicos. Pablo, siente mi presencia. Luego te digo, ¿vale? Amén. Dale un aplauso al Señor. No sé si habéis entendido, ¿verdad? Lo más importante, escúchame bien lo que te voy a decir, lo más importante en la vida de cualquier cristiano es contar con la plenitud del Espíritu Santo, es estar lleno del Espíritu Santo. Y yo le quiero pedir contigo esta mañana al Señor Jesús que derrame su Espíritu Santo sobre nuestra vida y que Él nos llene por completo para que nosotros podamos permanecer en Él. Aleluya. Pero es verdad que muchas veces estamos así como estas baterías, ¿verdad? ¿Cómo está tu nivel de la llenura del Espíritu Santo? A veces estamos con necesidad de enchufar, ¿no? Otras veces vamos al 25, al 50, al 75. Pero Dios quiere que camines en la plenitud del Espíritu Santo. Él quiere que tus baterías espirituales estén al 100%. El Señor Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí sois una batería vacía. Puedes tener el mejor smartphone del planeta, ¿no? El último iPhone, pero como no tengas un cargador y una fuente de poder para rellenarlo, no te sirve de nada. Por eso el Señor Jesús dice, separados de mí. Si no estáis conectados a la fuente, si no estáis cimentados en mí, en todos los momentos, cuando te hablo y cuando no te hablo, cuando te corrijo y cuando no te corrijo, cuando te hago cosquillas y cuando no. ¿Amén? Separados de mí nada podéis hacer. Cristo, para mí el mayor milagro es que Cristo mora en nosotros los creyentes. Y Él mora en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso, si estamos llenos de su Espíritu, Jesús va a poder hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Ahora, si por el contrario no estamos llenos del Espíritu Santo, nos vamos a convertir en cristianos improductivos.
Cristianos que no producen, que no dan fruto. Escúchame, esta mañana, todo lo que yo te pueda decir para expresar hasta qué grado y hasta qué punto dependemos del Espíritu Santo es poco todo lo que te pueda decir hoy. De verdad que me siento compungido hoy cuando te estoy ministrando esto porque siento muy fuerte la demanda de que entendamos y de que Dios hoy, a través de su Espíritu Santo, pueda arrojar luz a nosotros. Porque dependemos absolutamente del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos redarguye de pecado antes de la salvación y también es el que nos redarguye de pecado después de que somos salvos. Dependemos del Espíritu Santo para la salvación, dependemos del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Dependemos del Espíritu Santo para que Él nos haga entender su palabra, para que Él nos haga entender el Evangelio. Necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos dé el poder para testificar y ser testimonio en este mundo lleno de tinieblas, para ser esos superhéroes de los que hablábamos la semana pasada. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe en nuestra vida de oración, en nuestra vida de devoción. Necesitamos el Espíritu Santo para todo. Digo conmigo, para todo. Es una vida. La vida del cristiano es una vida con Cristo y en Cristo. No podemos ser cristianos sin Cristo. Y sabes, yo te confieso que muchas veces me he encontrado siendo un cristiano sin Cristo. Haciendo un montón de cosas para Cristo sin Él. Sin la llenura de su Espíritu. Es por eso por lo que los espíritus del mal, ¿sabías que hay espíritu maligno? Hola. Pues esos espíritus malignos tratan de imitar fraudulentamente la obra del Espíritu Santo. Los espíritus del mal imitan la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provocar confusión en nuestras vidas. Y sabes, ningún tema de la Biblia ha provocado tanta confusión como el tema que se refiere al ser llenos del Espíritu Santo. Muchos cristianos sinceros y que aman al Señor creen que ser llenos del Espíritu Santo es simplemente hablar en lenguas o experimentar un éxtasis emocional o estar en la presencia de Dios. Y van los domingos y sienten la presencia de Dios, así como ha sentido Pablo mi abrazo. Pero durante la semana no sienten quizá lo que la palabra les ha hablado el domingo. Ni siquiera se paran a meditarla. Salimos corriendo el lunes a nuestros trabajos y ya llegaremos al spa espiritual. Y confundimos y pensamos que eso es ser lleno del Espíritu Santo, pero luego no tenemos unción ni para decir amén. Porque ser llenos del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, experimentar un éxtasis emocional o místico. No es solamente eso, aunque eso es una parte, ¿verdad?, de experimentar la presencia de Dios. Pero como he dicho antes, experimentar la presencia es una cosa y ser lleno de la presencia es otra. Después están otro tipo de cristianos que también se van al otro lado del péndulo. Existen esos cristianos que debido a lo que han visto, porque con el tema del Espíritu Santo hemos visto muchos excesos, muchos abusos, que estos cristianos han observado o que han oído de otros lugares, prácticamente han descartado la enseñanza en cuanto a ser lleno del Espíritu Santo. Y hay muchos, y quizá algunos estéis sentados aquí. Entonces, este tipo de cristiano opta por desestimar la importancia o no reconocer la importancia del Espíritu Santo en su vida y se convierten en activistas evangeloides o evangélicos sin la capacidad del Espíritu. Entonces se convierten en visitantes asiduos a las iglesias, practican, hacen todo el activismo religioso, pero son improductivos porque no están llenos del Espíritu Santo. No porque no quieran, sino simplemente porque al ver todo el abuso, al ver la bullaranga que se ha liado algunas veces, ¿verdad?, con el tema del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, es como que dicen, uy, estos místicos raros. Y se van al otro lado y descartan
la llenura del Espíritu Santo. Gran error ese. Ahora, ¿dónde está? Tenemos que estar en el balance, ¿verdad? Satanás está constantemente colocando obstáculos en el camino de todo ser humano. Lo primero que procura con un ser humano procura evitar que ese ser humano reciba a Cristo como su Salvador. Eso es su primer... Cuando tú naciste, cuando yo nací, Satanás, el diablo, intentó armar todo un organigrama para poner obstáculos para evitar que tú o yo conociéramos y aceptáramos al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué pasa? Que lo segundo que hace si fracasa en lo primero, es que trata de que no entendamos la importancia del Espíritu Santo y la importancia de su obra en nuestras vidas. Entonces, él hace todo lo posible para que asociemos la idea de estar llenos del Espíritu con emociones, con un momento de cosquillas espirituales, o por el contrario, hace que nos vayamos al otro extremo del movimiento pendular tratando de que ignoremos totalmente la existencia del Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y sabes, una de las falsas emociones nacidas de la enseñanza de algunos, pero no de la palabra de Dios, es que se produce una, entre comillas, sensación especial cuando se recibe la plenitud del Espíritu Santo. Por supuesto que vamos a sentir la presencia de Dios. Todos sentimos esa presencia, esa emoción. Unos les da por llorar, otros les da por reír, otros se caen, otros sienten un peso, otros sienten cosquillos en las manos, otros sienten incluso un tembleque. El Espíritu Santo es real y su presencia cuando se manifiesta podemos sentir. Gloria a Dios. Pero no solamente es eso. Antes de entrar en profundidad, explicar cómo adquirimos, ¿cuántos quieren adquirir la plenitud del Espíritu Santo? Vamos a repasar lo que la enseñanza bíblica nos dice que ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo puedo yo saber, qué puedo esperar de una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Qué podemos esperar cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué puedo yo esperar de una persona que está llena del Espíritu Santo? Bueno, lo primero que puedo esperar es los 9 superpoderes de los que hablábamos la semana pasada. Los 9 superpoderes del temperamento lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿qué podemos esperar de una persona llena del Espíritu Santo? Que manifieste el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. La semana pasada ya examinamos todos estos rasgos en detalle, pero la presencia de estos rasgos en nuestra vida es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces puede ser que llegues aquí un domingo y el Señor te toque y empieces a hablar en lenguas, pero ¿sabes qué? Estuviste en la presencia de Dios, pero no fuiste lleno del Espíritu Santo si el lunes no manifiestas amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. O sea, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esos 9 superpoderes se manifiestan en nuestra vida. Dile que tienes al lado, no basta con sentir la presencia. Necesito la llenura. Y esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu se manifestarán no como resultado de un esfuerzo humano, porque hay mucha gente que trata de decir, voy a intentar educar al celtíbero este que llevo dentro, y entonces un día parece que es manso, pero al día siguiente, ¡ay! Intentamos maquillar, ¿verdad? Como hablábamos la semana pasada de nuestros temperamentos, vivimos intentando vivir con la gente que nos rodea, enseñando nuestras fortalezas y tapando nuestras debilidades, ¿verdad? Pero no es por un esfuerzo humano, ni siquiera es por desempeñar un rol, es que soy el ministro de alabanza de la iglesia. Ni siquiera es por hacer nuestra parte, es que sino simplemente porque el Espíritu Santo
cuando tú estás lleno de Él, va a controlar tu temperamento. Y entonces vas a manifestar el fruto del Espíritu. Hay muchos cristianos que han salido de una reunión y que se han acercado a mí, y yo les digo, sobre todo ha pasado en los campamentos de los jóvenes, ¿no? Dice, pastor, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy ungido. Digo, a ver lo que te dura. Porque lo que han tenido es algo maravilloso. Una vez mi hijo Rubén me dijo, llorando en la presencia de Dios, dice, cuando salió de esa reunión, me dice, papá, ¿qué es esto? Digo, es la presencia de Dios. Pero si salimos de ese encuentro con la presencia de Dios y no se ve nada de amor en nuestra vida, salimos de la iglesia y lo primero que hacemos es montarnos en el coche y camino a casa ya le vamos chillando a nuestra mujer. Porque ha dicho, nene, vamos a comer fuera hoy. ¡No! ¡Vamos a casa! O no manifestamos el gozo. Oye, esto del gozo, yo veo... No puede ser que seamos cristianos y estemos amargados siempre. O que rápidamente perdamos la paz, la paciencia. Que no haya gentileza, que no haya bondad, que no haya fe en nosotros. Oye, un cristiano sin fe. Sin humildad. Sin control propio. El fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida es el sello de una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué otra cosa podemos esperar de una persona que está llena del Espíritu Santo? Bueno, un corazón gozoso y agradecido y un espíritu sumiso a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo va a tener un corazón gozoso, un corazón lleno de gratitud, un espíritu sumiso a la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da un corazón tierno y un corazón agradecido y un espíritu sumiso. Dice Efesios 5, 18, 21, mira, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. Una persona gozosa, ¿qué hace? Cantar y alabar. Quizás no cantes bien, pero por lo menos alaba, ¿no? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿dando qué? Dando gracias de vez en cuando. No, dice, dando gracias siempre. Por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene un corazón gozoso, danzando y alabando a Dios constantemente. Un corazón que da gracias siempre y un espíritu que sabe someterse a Dios. ¿Y cómo te sometes a Dios? ¿Cómo te vas a someter a Dios a quien no ves si no eres capaz de someterte a tus hermanos? Someteos unos a otros. Amén. Un corazón tierno y agradecido, un corazón sumiso, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Quizá puedes tener ese corazón en circunstancias que son agradables y cuando el viento sopla a favor, ¿verdad? Pero ¿cómo se complica cuando no es así? Cuando no sea así, el ser de esa manera, tener un corazón tierno a Dios, un corazón sensible a Dios, un corazón que agradece a Dios aún en las circunstancias difíciles, un corazón sumiso a Dios, eso no es natural, humanamente hablando, ¿a qué no? Por eso solamente podemos apropiarnos de este tipo de corazón contando con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es capaz de cambiar el corazón más entristecido, el corazón más negro, el corazón más duro, el corazón aquel que está como una piedra. El Espíritu Santo es capaz de transformarlo en un corazón sensible, en un corazón tierno que alaba a Dios. Aleluya. ¿Tú lo crees?
también tiene la facultad de transformar nuestra rebeldía. Ese espíritu rebelde del hombre. ¿Cómo? Aumentando nuestra fe a tal grado que nos convence que la vida abundante es la vida que se sujeta a la voluntad de Dios. Únicamente esa es la vida abundante, aquella que está sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, los tres resultados de una vida llena del Espíritu Santo, si tú te das cuenta, y esto es muy interesante, porque siempre ha habido como una corriente, no digo todos, por supuesto, yo soy pentecostal, ¿y tú? Bendecimos a nuestros hermanos. Pero somos pentecostales, amén, creemos en la manifestación del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Voy a poner un poco pentecostal, ¿vale? Pero los tres resultados de una vida del Espíritu Santo, si tú te pones a analizar, son los mismos tres resultados de una vida que está llena de la palabra de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3, 16, 18. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿En qué? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gozo, con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. ¿Sabes? Esto no es una coincidencia. Que este texto diga lo mismo que Efesios prácticamente. No es una coincidencia. No es una mera coincidencia que los resultados de una vida llena del Espíritu Santo sean los mismos que una vida llena de la palabra de Dios. Entonces yo he visto mucho en ese extremo pendular de la iglesia pentecostal, mucha gente llena de ese misticismo, de esa experiencia sensorial, pero que no abren la Biblia. Y ahí es donde se producen los excesos. Porque cuando intervienen las emociones sin el balance, sin contrastar esas emociones con lo que la palabra dice, sin poner una base sólida, ya está el lío. ¿Entiendes, verdad? Entonces, llenura del Espíritu Santo es igual a llenura de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Y sabes lo que dijo de la palabra? Tu palabra es la verdad. Es el Espíritu Santo el autor de la Biblia, ¿lo sabías? El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y es por eso que es fácil comprender que operan los mismos resultados en una vida llena de la palabra de Dios que en una vida llena del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, si te das cuenta, no solamente se recibe de una forma espectacular. Aunque sí, puede ser. Pero se recibe como resultado de una relación íntima con Dios, que Jesús describe como permaneced en mí. ¿Cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? Permaneciendo en Jesús, con una relación íntima con Dios. Esa relación íntima que Jesús describe de esa manera. Permaneced en mí. Esta relación la experimentamos cuando Dios intima con nosotros y llena nuestra vida por medio de la palabra de verdad. Y cuando nosotros intimamos con Dios a través de la oración guiados por el Espíritu de verdad. Maravilloso. Entonces, la conclusión a la que quiero llegar en este apartado de la palabra es que el cristiano que está lleno del Espíritu será lleno de la palabra. Y el cristiano que está lleno de la palabra, que obedece al Espíritu, será lleno del Espíritu Santo. No sé si te he liado. Amén. Ahora, ¿qué podemos esperar de una persona llena del Espíritu Santo? Hemos visto hasta ahora que es una persona que manifiesta el fruto del Espíritu, las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Y hemos visto que es una persona con un corazón gozoso, tierno, agradecido y con un espíritu sumiso. Pero otra cosa
que puedes esperar de una persona que está llena del Espíritu Santo es que es una persona llena de poder para testificar. Porque hay muchos que dicen, wow, estoy lleno del Espíritu Santo, uy, qué unción, wow, aleluya. Oh. ¿Y todo eso para qué? Si no nace en ti la necesidad imperiante de testificar, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, pues probablemente hayas tenido una experiencia con la presencia de Dios, pero no estés lleno del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que os conviene, en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, digo conmigo, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Entonces, esto explica la razón por la cual una de las últimas cosas que hizo el Señor Jesús antes de ascender al cielo fue decirle a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Sus discípulos habían estado 3 años con Jesús, ¿o no? Sí, habían estado 3 años caminando con Jesús. Habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus milagros. Eran los mejores testigos, ¿o no? Los testigos más entrenados. Pero Jesús les da una instrucción y le dice, oye, no iros de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, esperad la venida del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo adiestramiento de los discípulos era insuficiente para dar fruto por sí mismos. No podían dar fruto pese a su adiestramiento sin la llenura del Espíritu Santo. Esto es tremendo, ¿verdad? Ahora apliquémoslo a nuestra vida. Todo adiestramiento sin el poder del Espíritu Santo en mi vida es insuficiente para dar fruto. O sea, me puedo saber la Biblia de tapa a tapa. Puedo ir a un montón de cursos, de seminarios, de reuniones capacitadoras. Todo eso está muy bien. Pero si no tengo la llenura del Espíritu Santo, no voy a dar fruto. ¿Tú crees que vas, por muchos sitios que vayas a capacitarte, por muchas reuniones a las que vayas, por muchas prédicas que veas en internet, vas a estar más adiestrado que un discípulo que caminó con Cristo 3 años? ¿Hay un adiestramiento mejor que ese, que caminar con Jesús 3 años? ¿Que dormir con Él? ¿Que compartir con Él día a día? Ahora, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos el día de Pentecostés, ahí se levantaron. Y uno de ellos, Pedro, pero seguramente no fue él solo, comenzaron a testificar. Pedro dio su primer sermón llenos del poder del Espíritu Santo y 3,000 personas se salvaron en ese mismo instante. Y sabes, del mismo modo nosotros podemos tener el poder para testificar cuando somos llenos del Espíritu Santo. Yo creo que estaba meditando esto. ¿Cómo le gustaría a Dios que estuviéramos tan entusiasmados en obtener el poder para testificar como estamos entusiasmados para sentir cosquillas? ¿Verdad? ¿Cómo le gustaría a Dios, oye, que el domingo vinieras aquí y decir, Señor, vengo a recibir la llenura de tu Espíritu Santo para salir el lunes y testificar? Pero no, venimos, Señor, quiero sentir cosquillas. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir el Espíritu Santo. Simplemente por sentirnos bien, por tener una relajación, por aliviar nuestra conciencia, por desestresarnos, ¿no? Tenemos a Dios a veces como un desestresante de nuestro día a día. Y saben, no siempre percibimos el poder para testificar del Espíritu Santo. Pero tenemos que recibirlo por fe. Porque hay veces que no sentimos a Dios.
Por eso necesitamos la fe. Porque si lo sintiéramos a todas horas, no necesitaríamos la fe. Pero escúchame algo, porque es importante. Cuando tú y yo reunimos los requisitos para ser llenos del Espíritu Santo, que ahora te voy a decir, algunos de ellos, tenemos que tener la absoluta seguridad de que cuando testificamos, si reunimos los requisitos que te voy a contar ahora, cuando tú testificas, cuando yo testifico, lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo independientemente del resultado. Porque eso es una cosa que nos pasa. Asociamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para testificar en base al resultado que produce en la persona a la cual testificamos. Me entiendo, ¿no? Yo sí me entiendo, no sé si tú me entiendes. Pero no todas las veces que testificamos llenos del Espíritu Santo se convierten en 3.000 personas. ¿A qué no? Muchas veces creemos que tiene que haber un resultado tangible e inmediato. Pero no es así. Es posible testificar con el poder del Espíritu Santo y que la persona a la que estemos hablando no se convierta. Incluso rechace el Evangelio. Porque hay dos cosas que va a pasar cuando tú predicas el Evangelio. O va a ser recibido o va a ser rechazado. Dios, en su soberanía, sigue dejando libre albedrío a los hombres para decidir o no por Él. Y eso es lo que más me maravilla de Dios. ¿Os imagináis que el diablo fuera Dios? ¿Tuviera el poder que tiene Dios? No sería como Dios, dando libre albedrío, sino que subyugaría al hombre y seríamos unos autómatas, obligados a hacer lo que Él quiere. Pero Dios quiere corazones que le amen voluntariamente y que se entreguen a Él en el día de su poder. ¡Aleluya! Él quiere que cada hombre decida por Él. Pero muchas veces pensamos que hemos fracasado, ¿verdad? Porque no hemos tenido éxito inmediato. Recuerdo una época de mi vida, hace 5 o 6 años, que fui a orar por 3 personas que estaban enfermas y las 3 se murieron al día siguiente. Digo, madre mía. ¿Sabes? El éxito al testificar y el poder para hacerlo son dos cosas distintas. Lo que pasa es que a veces queremos tener éxito. O sea, te voy a contar un testimonio de hace unos años. Hace unos años estábamos pastoreando en el norte de Almería y fuimos a... ¿Cómo se llama el pueblo que está en la costa? Garrucha. Fui a Garrucha a orar por la esposa de un hermano que le habían detectado cáncer, un cáncer muy agresivo. Y bueno, yo fui allí a orar, empecé a testificarle del amor de Cristo, de que aún en medio de esa tormenta Dios podía revelarse a su vida como su Salvador. Bueno, hermanos, me sentía yo como surfeando la ola. ¡Wow! ¡Qué inspirado estoy para hablar! ¿Cómo me salen las palabras? Gloria a Dios, me he venido preparado, he venido con filo, he estado en la presencia de Dios. Y entonces cuando le digo a la chica, era joven, ¿sabes? Tenía 30 y pico años, 38 años o así. Y le digo, wow. Y ella me estaba escuchando con los ojos así. Amén, amén. Como diciendo, no amén, porque no decía amén, pero... Y entonces le digo, ¿quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? Y me dice, no. No estoy preparada aún. Y ahí es cuando yo tuve que hacer así. Digo, Señor. Pues te dan ganas de coger. Pero repite. Tenemos que saber salir. Hacemos así con el polvo de nuestras sandalias, ¿no? Que no es algo peyorativo, sino simplemente saber a veces retirarnos porque la obra no es nuestra. Nosotros llevamos el mensaje. Somos portadores del mensaje, pero el mensaje es el mensaje de Jesucristo y su palabra. Y sabes, a los 4 meses, esta chica
falleció. Recuerdo que era Noche de Reyes. Yo estaba preparando los regalos debajo del árbol de mi mujer. El árbol de mi mujer, no, el árbol de casa. Sí, pongo árbol. Perdonadme. Hay algunos que están discutiendo árbol sí, árbol no, en vez de salvar almas, ¿no? Y entonces recibí una llamada y era el esposo de esta mujer. Dice, mi esposa ha fallecido. Estamos en Murcia, aquí solitos en la clínica. Entonces tomé rápidamente mi coche y me fui para el hospital, desde Vera hasta Murcia. Y cuando llegué, abracé a este hermano y digo, lo siento mucho. Y entonces me dice, ¿sabes que ha recibido al Señor Jesús en su corazón? ¿Qué me dice? Aleluya. Sí, lo recibió hace 3 días. Y sus últimos 3 días ha estado con una paz. Dice que se acordó de todo lo que le dijiste. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Porque es Dios. Y yo, escúchame, meditando sobre esto, me he preguntado cuántas veces en mi vida, al no ver una inmediata respuesta, habré llegado a la errónea conclusión de que el Espíritu no me había llenado con su poder para testificar, ¿verdad? No te canses. Testifiquemos. Hagámoslo con naturalidad, con amor. No somos los dueños de las vidas. No son nuestras. Son del Señor. Testifiquemos a nuestros compañeros. Testifiquemos a la gente que tenemos alrededor. Ese es tu campo. Dios te pone en un campo y te pone en un área. Muchas veces queremos hacer macroeventos para alcanzar a la gente, evangelísticos. Y no estoy en contra, estoy a favor de hacer eventos evangelísticos que dinamicen una ciudad. Todo eso está muy bien, o que venga un evangelista. Pero yo creo más en predicar a la gente que está alrededor nuestro, en testificar a esa gente con nuestro testimonio y con nuestras palabras. Porque el evangelista viene, la gente se convierte, pero ese evangelista luego no tiene relación con la gente. Entonces no son discipulados. Dile a que tienes al lado, tú eres un discípulo para discipular. Amén. Entonces, cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo, seguro que vamos a dar fruto. Si estamos llenos del Espíritu Santo, damos fruto. Fíjate lo que dice Jesús. Es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, permaneced en mí, en Juan 15:5. Y lo que la Biblia enseña sobre estar llenos del Espíritu Santo es exactamente eso. Es una misma experiencia. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y de ahí saco la conclusión de que la vida abundante o la vida llena del Espíritu da mucho fruto. Pero es un error tratar de saber de antemano cada vez que testificamos si estamos o no estamos facultados por el Espíritu Santo para hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos de cumplir con las condiciones que Dios exige para ser llenos del Espíritu Santo y luego creer no solamente por el resultado obtenido o por la demostración visual o emocional o sentimental, sino por fe que tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Un aspecto muy importante. El Espíritu Santo siempre, digo conmigo, siempre glorifica a Jesucristo. Jesús en Juan 16, son palabras de Jesús, sí. En Juan 16, 13, 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, fíjate, el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Señor Jesucristo. Siempre que alguien que no sea el Señor Jesús reciba mérito o reciba gloria,
puedes tener la absoluta certeza de que independientemente de lo que haya hecho, aunque haya levantado un muerto, esa obra no es dirección del Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que digo, no? Entonces, ¿qué puedo esperar yo de una persona que está llena del Espíritu Santo? Que siempre glorifique el nombre de Jesús. Que cuando se baje, ¡oh, qué bonita palabra has predicado! Sí, la verdad es que he estado muy inspirado. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, que es el que da la palabra. El Espíritu Santo siempre glorifica al Hijo. Porque la misión específica del Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Este es el test que hay que aplicar a cualquier tarea que pretenda ser obra del Espíritu Santo. Estaba leyendo un libro estoy leyendo varios, pero hay uno que es muy bonito sobre testimonios, ¿no? Y biografías. Me gusta leer biografías de hombres de Dios. Estaba leyendo sobre F.B. Meyer, no sé si sabéis quién es, muy amigo de Dwayne L. Moody. Relató, en su testimonio, relata la historia de un momento donde fue a predicar en una conferencia bíblica y fue a dar 2 días de charla de cómo recibir. El tema era cómo recibir la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, en esa conferencia bíblica, una misionera se acercó a Meyer y le dijo: pastor, le confieso que nunca, de una manera consciente, he sentido la llenura del Espíritu Santo. Wow. Después de escucharle hablar a usted, pastor Meyer, he decidido tomarme un retiro espiritual y voy a empezar a escudriñar mi alma para ver si puedo obtener esa plenitud que tanto ansío. Unos días después, la misionera se encontró con Meyer y Meyer, al verla, se acercó a ella y le dijo: ¿cómo ha ido ese retiro, hermana? Ella contestó: no estoy segura. Bueno, ¿qué has hecho entonces estos días?, dijo él. Pues, pastor, he leído intensamente mi Biblia, he estado orando, he confesado mis pecados delante de Dios, le he pedido al Señor que me llenara de su Espíritu Santo. La verdad es que no me he sentido llena del Espíritu Santo. En ese momento el pastor Meyer le dijo: hermana, eso que me dices está bien, pero cuéntame, ¿cómo está tu relación con el Señor Jesús? En ese momento el rostro de la misionera se iluminó. Y dice: ¡ay, pastor! ¡Ay, Señor! Jamás en mi vida he gozado tanto de la comunión con el Señor Jesús como en estos últimos días. Y le contestó él: hermana, eso es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no son sensaciones o emociones, es que tu relación con Jesús esté en íntima relación, es que tu relación con Jesús te cambie, es que tu relación con Jesús te dé el poder para seguir adelante, es que tu relación con Jesús te haga manifestar el fruto del Espíritu. Es permanecer. ¿Sabes? Muchas veces los cristianos tenemos el síndrome de la querida. ¿Sabéis lo que es la querida, no? De la querida, sí, la querida. Sabes que antiguamente el hombre tenía a su mujer, luego tenía la querida, ¿no? La amante. Tenemos el síndrome de amante. Buscamos un encuentro fugaz con el Señor que nos haga sentir. Pero tenemos que ser esposas. ¿Verdad? ¿Entiendes, verdad? Siempre el Espíritu Santo va a hacer que seamos más conscientes del Señor Jesús que de Él mismo, que de sus cosquillitas. Vamos a hacer un resumen de lo que se debe esperar cuando somos llenos del Espíritu Santo. Es muy simple, porque no se trata de otra cosa que las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, un corazón agradecido, que es tierno y que alaba a Dios, una actitud sumisa y el poder para testificar. Todas esas características, si se dan en nosotros, van a glorificar ¿a quién? Al Señor Jesús. Ahora, ¿y qué podemos decir, Josué, de sentir
o de experimentar un rapto emocional, o de experimentar todo eso que experimentamos, pues que está muy bien y que tenemos que anhelarlo, que yo me gozo cuando siento al Espíritu Santo abrazarme. Pero si nos damos cuenta, la Biblia pone más énfasis en lo que te he dicho que en eso, ¿verdad? Amén. Ahora vamos para terminar rápido, una vez que hemos entendido qué podemos esperar de una persona llena del Espíritu Santo, la pregunta para cerrar esta ministración hoy de la palabra es: ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? El ser llenos del Espíritu Santo no es algo que se presente en la Biblia como una opción. No es una opción en la vida del cristiano, todo lo contrario, es un mandamiento. ¿Sabías eso? O sea, el ser lleno del Espíritu Santo no es algo opcional, es un mandamiento que Dios te da. Dice, lo hemos leído, Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ese verbo sed es en imperativo. Modo imperativo, es una orden, es un mandamiento. O sea, que el que yo sea lleno del Espíritu Santo es algo que el Señor me pide como mandamiento. No es una opción para mí, y a veces parece una opción. Y sabes, Dios no pretende lo imposible con sus mandamientos. Cuando Él dice que seamos llenos del Espíritu Santo es porque Él puede hacer posible que seamos llenos del Espíritu Santo. No es una utopía. Si Dios nos ordena como lo hace, que seamos llenos del Espíritu Santo es porque es posible. Y quiero que veamos 5 cosas que debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo. La primera, dile que tienes al lado, examinarnos. Hacer un examen de conciencia. Esto es algo que tenemos que practicar a diario. 1 Corintios 11:28 dice: por tanto, examínese cada uno al de al lado. No, eso sí nos gusta. Eso se nos da de bien, ¿eh? Examinar al de al lado. No, pero dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Amén. Si tú y yo deseamos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener regularmente el hábito de examinarnos a nosotros mismos. Y examinarnos no para comprobar si estamos a la altura del pastor, o si estamos a la altura del hermano, o si estamos a la altura de esta gente, o si estamos cumpliendo las tradiciones o los requisitos de nuestra denominación y todo eso, sino para comprobar si estamos a la altura de los resultados que hemos dicho de estar llenos del Espíritu Santo, si se están manifestando los 9 frutos del Espíritu en mi vida, si soy sumiso, si tengo un corazón gozoso, ¿verdad? Si tengo poder para testificar, si mi vida glorifica a Jesús. Ahí es donde yo tengo que estar examinándome, no en cómo lo hace el otro, no en cómo sea. No, es que yo estoy haciendo porque en nuestra denominación la Santa Cena siempre se da entre la ofrenda y la no sé qué. No. Es examinarnos para comprobar si yo estoy dando la talla en el fruto del Espíritu, en tener un corazón gozoso y agradecido y sumiso al Espíritu Santo, en si tengo poder para testificar y si mi vida está glorificando a Jesús. Si después de ese examen resulta que no estamos glorificando a Jesús, que carecemos del poder para testificar, que nos falta el espíritu gozoso y sumiso y que no se están manifestando algunos de los frutos del Espíritu en nuestra vida, nuestro examen de conciencia tiene que revelarnos las áreas donde tenemos un déficit para saber cuál es el pecado responsable de nuestro estado. ¿Amén? Y lo segundo que tenemos que hacer una vez que has hecho ese examen es confesar. Confesar todo pecado conocido. Una vez que practicamos ese examen y hemos detectado las áreas que tienen un déficit de nuestra vida, oye, pues estoy dándome cuenta que me falta amor. No estoy fluyendo en el amor de Dios. Me estoy dando cuenta que no tengo paciencia. Me estoy dando cuenta que no tengo la inclinación a testificar, a hablar de Cristo. Me estoy dando cuenta que en esta área de mi vida no glorifico a Dios. Tengo que confesar al Señor mi pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia no hace una evaluación discriminatoria de pecados, sino que juzga todos los pecados por igual. Entonces, después de examinarnos a la luz de la palabra de Dios, tenemos que confesar todos los pecados que el Espíritu Santo trae a nuestra mente, incluyendo nuestra falta del fruto del Espíritu también. Y mientras que no llamemos a las cosas por su nombre y designemos como pecado nuestra falta de compasión muchas veces, nuestra falta de dominio propio, nuestra falta de humildad, nuestro enojo en lugar de gentileza, nuestra amargura en lugar de mansedumbre y gozo, nuestra incredulidad en lugar de fe, nunca vamos a poder aspirar a ser llenos del Espíritu Santo. En cambio, en el momento en que reconocemos, digo conmigo, reconozco, que esas deficiencias constituyen un pecado en nuestra vida y lo confesamos a Dios, Él nos limpia. ¡Aleluya! ¡Amén! Hay esperanza. Y mientras no actuemos así, no podemos tener la plenitud del Espíritu Santo porque Él solamente utiliza instrumentos limpios, como le dijo a Timoteo, instrumentos de honra. ¿Amén? Una vez que hemos confesado, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, lo siguiente que tenemos que hacer es someternos a Dios. Hasta ahora hemos dicho examinar, confesar, someternos a Dios. Dice Romanos 6, 11 al 13, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro. No reine, dice Pablo, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Para ser llenos del Espíritu Santo debemos ponernos íntegramente a disposición de Dios para hacer todo aquello que el Espíritu Santo nos ordene. Si nos negamos a ser lo que Dios quiere que seamos o a hacer lo que Dios quiere que hagamos, estamos resistiendo a Dios y esto es una manera de limitar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y si eres joven o no tan joven, ¿me dejas que te dé un consejo? No cometas el error de tener miedo a entregarte a Dios. Vuelvo a repetir, no cometas el error de tener miedo a entregarte a Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8:32. Dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. ¿Cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Dile que tienes al lado, no cometas el error de tener miedo a entregarte a Dios, porque ¿cómo no te va a dar Él con Jesús todas las cosas? O sea, este versículo no deja lugar a dudas de que si Dios nos ha amado de tal manera que ha entregado a su Hijo para morir por nosotros, lo único que le interesa a Dios es nuestro bien. Él quiere hacerte la persona más dichosa del universo. No te resistas a entregarte a Él. Puedes confiarle tu vida a Él. No existe un cristiano desdichado si vive de acuerdo a la voluntad de Dios. No conozco ningún cristiano infeliz que está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo lo contrario, es un cristiano pleno. Entonces, esa resistencia rebelde que a veces tenemos al Señor, impide la llenura del Espíritu Santo. Fijaos que Israel limitó al Señor. El pueblo de Israel limitó al Señor, pero no solamente porque eran unos incrédulos, sino porque, como dice el Salmo 78:8, por ser una generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni le fue fiel para con Dios su espíritu. ¡Wow! O sea, toda resistencia a la voluntad de Dios va a impedir la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo, debemos someternos a su espíritu. De la misma manera, como hemos leído que un hombre, para emborracharse o embriagarse, tiene que someterse al vino. ¿Qué le pasa a un borracho?
que vive y actúa ¿cómo? ¿Bajo los efectos de qué? Del alcohol. Entonces, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, quedamos bajo su dominio y actuamos de acuerdo a su dictado, a su guía. ¿Entiendes, verdad? Entonces, esa es la analogía que pone Pablo. Para mí, escúchame, de todo esto que te voy a decir, el someterse totalmente a Dios es el paso más difícil que tenemos que dar como cristianos consagrados. Porque solamente así vamos a encontrar un propósito digno que nos va a dar dignidad y que nos va a enfocar en la vida. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, no debemos hacerlo imponiendo nuestras condiciones de ninguna naturaleza. ¿Y cuántas veces he oído, Señor, te sigo, pero sí? Una vez un joven me llega y me dice, mira, pastor, si a mí el Señor me da esta chica, yo le sigo. Digo, mal ha empezado, maestro. ya lo estás haciendo mal. El Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Y tú estás buscando la añadidura por delante del reino de Dios. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un versículo similar al de buscar su justicia. ¿Pero qué queremos? Queremos las peticiones de nuestro corazón para después deleitarnos en el Señor. Pero ese no es el orden. Dice, deleítate en el Señor, que el Señor sea tu delicia, que tu relación con Él sea tu prioridad, que no haya nada por encima de eso en tu vida. Y entonces Él concede las peticiones de tu corazón. Y a lo mejor te concede esta chica. ¿Quién sabe? Amén. No tengamos miedo a entregarnos a Dios. Dios es amor. Podemos entregarnos a Él con toda tranquilidad, sin reservas, sabiendo de antemano que sus planes para nuestra vida son mucho mejor que nuestros propios planes. Amén. Entonces, una actitud de entrega total es absolutamente imprescindible para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra natural voluntad, ¿a qué responde? Responde a lo que dice la Biblia, a la voluntad de la carne. Y la Biblia dice que la carne para nada aprovecha. Y sabes, según vamos creciendo, hay muchos jóvenes que todavía no tienen áreas de su vida decididas, pero a veces es difícil determinar el sometimiento cuando ya hemos resuelto las grandes preguntas de nuestra vida. Y es cuando más nos cuesta someternos. Cuando ya hemos decidido lo que hemos de estudiar, cuando ya hemos decidido a qué universidad hemos ido, cuando ya hemos decidido nuestra vocación, cuando ya hemos decidido con quién me casaré, dónde viviré, en qué ministerio voy a servir y me voy a plantar. Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Vamos a ser sensibles a la dirección del Espíritu tanto en las pequeñas decisiones de nuestra vida como en las grandes. Pero yo veo muchos cristianos que han tomado decisiones en estas grandes preguntas de su vida y todavía no están llenos del Espíritu Santo. Porque estar llenos del Espíritu es estar llenos de una disposición a obedecer al Espíritu. Por ejemplo, un ejemplo que leía esta semana se encuentra en Hechos, capítulo 3. ¿Os acordáis cuando Pedro y Juan están llegando al templo de la Hermosa y encuentran un paralítico? Ellos se dirigían a orar cuando vieron un cojo ahí en las escaleras, ¿verdad? Se dirigían a hacer algo, entre comillas, religioso, algo que honraba a Dios, orar. Y muchas veces vamos con nuestro activismo religioso, nuestro activismo cristiano, y pasamos y vamos, y no, es que vamos a servir al Señor. Y no somos sensibles a la necesidad que Dios nos está poniendo. Porque ¿sabes qué? Pedro podía haber subido esas escaleras entrando al templo y ver ahí al cojo paralítico que estaba más de 30 años ahí, que siempre estaba ahí, pidiendo. Como el gorrilla del puerto, ¿verdad? Entonces, llegó a Pedro con Juan y decir, sí, una limosna, que voy a orar, no me interrumpas, no tengo tiempo para ti.
Pero ellos fueron sensibles. Fueron sensibles. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y justamente porque estaban llenos del Espíritu Santo y eran sensibles al Espíritu Santo, le dijeron, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. ¡Aleluya! Dice que ese hombre, andando y dando saltos, comenzó a alabar a Dios y a predicar y entró al templo predicando. Dice Hechos 4:4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Simplemente estar lleno del Espíritu Santo y ser sensible a la dirección del Espíritu Santo puede transformar una situación. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estamos tan enfrascados en nuestra actividad cristiana que no estamos disponibles cuando la guía del Espíritu Santo nos demanda. En mi propia experiencia he constatado que cuando alguien me ha pedido que haga un bien, una buena acción, y yo me he negado a hacerlo, ha sido mi carne la que ha obrado y no el Espíritu. Y hay muchos cristianos que dicen no cuando el Espíritu Santo les ha ofrecido la oportunidad de servir o de hacer algo. Yo he oído cosas como esta. Bueno, es que yo no voy a hacer todo lo que dice el pastor. Ya, pero ¿te has parado a pensar que el pastor, antes de decirte nada a ti, ha pedido la dirección del Espíritu Santo? Es que a mí me tiene que hablar Dios. Es que si te está hablando el pastor, ya puede ser que te esté hablando Dios. Tenlo en consideración. Muchos cristianos dicen, en esos momentos donde el Espíritu Santo, la presencia nos toca, heme aquí, Señor. Úsame a mí. Aquí estoy, Señor, utilízame. Pero entonces cuando lo llamas para decir, oye, ¿puedes venir a hacer esto? ¿Puedes ir a hacer una visita? ¿Vienes a testificar? O cuando ven la necesidad de su vecino hacen así, es que voy para el culto, no tengo tiempo. Como iban estos ahora, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces es cuando están demasiado ocupados. Es que tengo que pintar la pared de mi casa. Es que me tengo que ir de viaje este fin de semana. Es que me he quedado con unos amigos. Es que estoy jugando al parchís, yo qué sé. O en cualquier otra actividad que interfiere en lo que el Espíritu Santo está intentando guiarte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. De boca estamos muy dispuestos, pero luego no estamos disponibles. Pero cuando un cristiano se somete a Dios, como hemos leído ahí, como vivo de entre los muertos, es un cristiano que da su tiempo para hacer lo que el Espíritu Santo le demanda. Amén. Entrega su tiempo. Ahora, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Lo cuarto que te quiero decir, una vez que te has examinado, que has confesado y que te has sometido totalmente a Dios, pues tienes que pedir ser lleno del Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Así que después de que tú hayas hecho un examen de conciencia, después de confesar todos nuestros pecados conocidos y después de someternos sin reservas a Dios, estamos listos para hacer la única cosa que debemos hacer ya, y es pedir ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se lo has pedido alguna vez? ¿Pero has cumplido los requisitos de antes? Yo he oído muchas veces gente decir, no, es que tienes que esperar porque tienes que esperar, tienes que tener paciencia, espera porque en un momento dado ya hay un momento que te va a llenar el Espíritu Santo. Tienes que esforzarte o sufrir para... Pues todas esas son insinuaciones humanas. La única excepción, ¿sabes quiénes fueron? Fueron los discípulos, porque el Espíritu Santo aún no había descendido a la tierra. Entonces los discípulos sí que tuvieron que esperar. Jesús les dijo, id a Jerusalén y esperar el día de la promesa.
Y los discípulos esperaron el día de Pentecostés, pero desde el día de Pentecostés en adelante, lo único que tenemos que hacer los hijos de Dios es pedir ser llenos del Espíritu y seremos llenos. Porque el Espíritu Santo está aquí. Descendió. Entonces Jesús compara esto con el trato que damos a nuestros hijos, los humanos. Y un buen padre no obliga a sus hijos a estar pidiéndole algo constantemente que él ya le ha entregado. Entonces, Dios no nos va a obligar a estar rogando y rogando y rogando para ser llenos del Espíritu Santo cuando Él ya nos quiere dar el Espíritu sin medida. Es así de simple, pero no tenemos que olvidar el último paso, el quinto. Esto es algo donde todos, yo me confieso que he patinado muchas veces. Tenemos que creer que estamos llenos. Mira que tienes al lado. Tienes que creer que estás lleno del Espíritu Santo. Dice Romanos 14:23, y seamos agradecidos por ello, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no lo creemos, si no proviene de fe, estamos errando el blanco. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para muchos cristianos, este es el punto donde ganan o pierden la batalla. Porque después de examinarse, después de confesar sus pecados, después de someterse a Dios y después de pedir ser llenos del Espíritu Santo, muchos de nosotros nos vemos enfrentados a tomar la decisión de creer que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que muchos reaccionamos con incredulidad. Y reaccionar con incredulidad es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. A mí me hace gracia porque el otro día se convirtió un hermano aquí y entregó su vida, ¿no? Y muchas veces somos capaces de asegurarle a un nuevo convertido que ha nacido de nuevo y que Jesús ha venido a vivir en él. Y lo creemos, ¿verdad? Sin embargo, nos cuesta creer que somos llenos del Espíritu Santo. No nos cuesta decir, si has recibido al Señor Jesús, el Señor Jesús ha venido a morar en tu corazón, ahora eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en ti, aleluya. Pero en cambio nos cuesta creer que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si cumplimos estos requisitos, lo único que nos queda es agradecer a Dios por la fe de habernos llenado de su Espíritu Santo. Amén. Entonces mi alegato final es que tenemos que caminar en el Espíritu. Dile al que tienes al lado, hermano. Así no, por favor, que casi que me caigo para atrás. A ver, otra vez, yo sé que lo podemos hacer mejor, hermano. O hermana, no vaya a llamarle hermano a la hermana. Hermano, tenemos que caminar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:25, mi versículo, si quieres saber cuál es el versículo favorito de tu pastor, es este. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La nueva vida en Cristo Jesús, que tú vives y que yo vivo, es por el Espíritu. Entonces, si vivimos esa vida por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Amén. Entonces, andar en el Espíritu no es sinónimo de ser llenos del Espíritu, aunque están estrechamente relacionados. Una vez que hemos observado estas 5 cosas, para obtener la plenitud del Espíritu Santo podemos andar en el Espíritu. ¿Cómo se anda en el Espíritu? Pues tenemos que guardarnos de no ofender, de no contristar al Espíritu en nuestra vida. ¿Se vale fallar? Pues sí, claro que fallamos, ¿a que sí? Pero si fallamos, lo que tenemos que hacer es volver a esos 5 pasos que hemos mencionado cada vez que percibimos que el pecado se ha metido en nuestra vida. ¿Amén? Examinarnos, confesar, someternos y pedirle a Dios ser llenos otra vez y creer que hemos sido llenos cuando fallamos. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia aislada que ocurre una vez en la vida. Todo lo contrario, es una experiencia diaria. Es algo que
que se tiene que repetir todos los días en nuestra vida. Yo tengo que pedirle al Señor todos los días que Él me llene del Espíritu Santo. Yo tengo que examinarme cada día delante de Él. Yo tengo que confesar mi pecado delante de Él. Yo tengo que decirle, Señor, someto mi vida a ti. Y te pido que me llenes del Espíritu Santo. Y quiero creer, no por una manifestación, sino creer que soy lleno del Espíritu Santo. Amén. Andar en el Espíritu es vivir en permanente comunión con Dios, que es lo mismo que morar en Cristo. Andar en el Espíritu es librarnos de nuestras debilidades. Eso es andar en el Espíritu, no vivir en nuestro temperamento. ¿Os acordáis de los temperamentos? Sino vivir en el poder del Espíritu Santo. Aún nuestras mayores debilidades pueden ser superadas por el Espíritu Santo. Entonces, en lugar de estar dominados por nuestras debilidades, podemos ser dominados por el Espíritu Santo. Y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Aarón, ¿podemos cantar? Ponte de pie, hermano. ¿Sabes? Hay palabras que Dios nos habla. Todas las palabras que Dios nos habla requieren una respuesta por nuestra parte. ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Siempre que Dios nos habla, nosotros tenemos que responder de alguna manera. Y yo quiero que le pidamos juntos al Señor que nos llene, pero también quiero que tengas un momento mientras cantamos. Por favor, si consideras esto una tontería o algo, una pérdida de tiempo, se te está quemando el pollo o tienes prisa, siéntete con la libertad de marcharte. Eres libre para poder irte. Pero si de verdad sientes que Dios te ha hablado y quieres responder a su llamado, yo quiero que mientras que cantamos esta canción, tomes un momento para examinarte, para ver si realmente se está viendo el fruto del Espíritu en tu vida, si tienes un corazón gozoso y agradecido y un espíritu sumiso a Dios, para meditar en si tienes el poder para testificar, para meditar si estás glorificando a Dios o a Jesús en tu vida. Y una vez que hayas examinado, puedas, mientras cantamos, confesarle al Señor tu pecado, someterte totalmente a Él, y entonces pedimos y le pedimos juntos al Señor ser llenos. Y una vez que seamos llenos, tenemos que creer que somos llenos del Espíritu Santo. Y cuando salgamos de aquí, vamos a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo diariamente, buscadores incesantes de un nuevo nivel de intimidad con Cristo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú reveles a nuestra vida aquello que está mal, Señor. Si no estamos manifestando el fruto del Espíritu en nuestra vida, te pedimos perdón. Pon en nosotros un corazón gozoso, agradecido, un espíritu sumiso que nos sometemos a ti, Señor. Queremos ser tus testigos, Padre. Queremos glorificar a Jesucristo en medio de esta nación, en medio de este pueblo, Señor. Confesamos nuestro pecado, nos sometemos a ti. ¿Puedes repetir conmigo? Padre, te confieso mi pecado. Me someto totalmente a ti. Y ahora te pido que me llenes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantarlo al Señor. Shakatito Rosa.